Entonces la culpa no es de la organización criminal que violenta, sino del ciudadano bueno imprudente que se le mete en su territorio, miren. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. Y decía entonces que también para todos los miembros de Fuerza Pública, en estas, cuando tienen estas licencias para visitar sus familias, por ejemplo, o que tienen 2 o 3 días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido además. Entonces, le salimos fue a deber al ELN criminal, según este ministro que nos mandamos. Ahora el propio gobierno nos conmina a que nos repleguemos y le cedamos a los criminales los espacios que ahora controlan en esta fase de retoma territorial que pactaron con el gobierno de Gustavo Petro. Absolutamente inaceptable, muchachos, inaceptable. Y aún hay unos pocos, o sea, Petro obsesivos, compulsivos y llenos de saña, esos solo se dedican a agredir. Que bueno, estos pocos saltan, se ponen bravísimos, insultan y dicen que siempre, ¿no? Pero siempre este país ha sido violento. Y ellos dicen que fue Uribe quien trajo la violencia y no sé cuántas más historias, cual más falaz que la otra. ¿En qué momento usted se dejó echar semejante cuentazo y se lo comió todito? Las FARC, el ELN, el M-19 de donde viene Petro, el Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales se han dedicado siempre a atormentar comunidades, atormentar ciudadanos, extorsionar, secuestrar, reclutar menores, sembrar de minas antipersona que destrocen a la gente. Minería ilegal, cultivos de coca, producir cocaína, traquetear a la lata, alimentar redes de microtráfico, bombardear pueblos, asesinar, es decir, se han dedicado a capturar el país y hundirlo en violencia, caos y descomposición. Claro, de acuerdo, conectando con una clase política tradicional acomodada en un sórdido régimen de clientelas. Gamonales regionales, sí, empresas electorales, pues, repartijas burocráticas, componendas con todos estos criminales que por décadas y décadas se han dedicado a abusar de la población colombiana. Y bueno, décadas de procesos de paz, de leyes de punto final, de amnistía, de justicia transicional, es decir, impunidad hasta donde dé el teque. Esto es un país de más de 100 años de impunidad y una clase política abusiva, indolente, mezquina, que no ha parado de robar y de someter y atorar en atraso y atraso, además de violencia a este país. Decenas, yo lo sé, obvio, decenas de casas políticas en todo el territorio, articuladas con organizaciones políticas de todos los colores. Los mismos, casi todos son los que hoy se reparten el poder con el pacto histórico y exacerban la impunidad a violentos, justifican a los violentos. Pero no siempre fue así. En 2002 llegó al poder un presidente que se les atravesó. Miren, Álvaro Uribe Vélez llegó a barrer con toda la criminalidad y devolverle el poder a las Fuerzas Armadas y de Policía para recuperar el territorio, la seguridad democrática, la institucionalidad y el orden constitucional, que volvieran los alcaldes, los jueces y las estaciones de policía que habían expulsado a sangre y fuego de todos los pueblos. ¡Ay, que los falsos positivos! ¡Ay, que el aerocivil! ¡Que Uribestias! ¡Ay, que Matarife! ¡Ah! Así reaccionan, pero mire, seguro hubo muchos errores en un proceso profundamente difícil que consistía en arrebatarle a los criminales de sus garras, arrebatarles a Colombia de las garras donde nos tenían los criminales. Además, unos criminales llenos de privilegios y garantías
con una clase política corrompida. El gobierno Uribe se empeñó a fondo en la desarticulación de las estructuras mafiosas más peligrosas, mire, del planeta. Es que las FARC eran una de las organizaciones más poderosas económicamente y más ricas y con más capacidad de generar daño en el ranking mundial. Un país que seguramente usted no recuerda, pero era un país violento, profundamente violento. Es que los años 80 y 90 fueron 2 décadas de terror, de bombas por todos lados. Uno corría el riesgo de morir si pasaba por enfrente de un centro comercial. Tanta muerte como usted no alcanza a imaginar. Los criminales creían que estaban a esto de tomarse el poder e imponer un estado narcotraficante. Atravesársele a esos intereses criminales no era fácil. Se pisaron muchos callos y se frustraron muchos planes multimillonarios del crimen. Por eso se fueron creando toda esta serie de narrativas falsas. No crean todo lo que le dicen de Uribe, no todo, o no en los términos por lo menos que se lo plantean, porque el peor daño se lo hicieron a usted, que lo volvieron víctima eterna. Ahora usted es una víctima que todo se lo tienen que dar, que todo le tienen que conceder. Entonces se volvió inaportante para la sociedad. Lo enseñaron a odiar, a lastimar, a ser ofensivo, a ser lesivo, a ser cruel, a ser igualmente abusivo contra todos aquellos que lo controviertan a usted. Lo enseñaron a justificar a los criminales. Escúcheme a mí. Entre 2002 y 2010, Colombia cambió de rumbo y empezó a construir un camino de cero tolerancia a la violencia y cero tolerancia a la criminalidad y las mafias. ¿A usted no le parece raro que le digan que Uribe es el malo, el mafioso, el de la violencia, el guerrerista, el matarife? Y sea Petro el que hace acuerdos con el ELN, las FARC, el Clan del Golfo para entregarles el territorio. Esa licencia que le acaba de dar al ELN para que azote a comunidades con el permiso incluso del ejército, una franca violación al orden constitucional. Petro viola la Constitución a favor de criminales en perjuicio suyo. ¿Eso no le parece realmente sospechoso? En cambio Uribe, el que persiguió y los combatió, el que redujo como nunca se había hecho una reducción de los cultivos de coca, que desmovilizó miles y miles de estructuras criminales, encarceló, extraditó a mafiosos y recuperó territorio en favor de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ¿qué no? ¿Que él sea ahora el malo de la película? Piénselo. Y ahora este cuento dice que Vargas Lleras y Gaviria invitan a Uribe y a nosotros del Centro Democrático, dice que para hacerle frente al gobierno Petro. No faltaba más sino eso, como dijo el amigo de los criminales Manuel Marulanda. Desde Cartagena sí quiero hacerle llegar un mensaje al presidente Uribe y a todos los dirigentes del partido. Ni lo permita Dios. Gaviria, los conservadores, esa gente que representa a quienes por décadas han venido enquistándose en el régimen de clientelas, la corrupción y tanta condescendencia con los mayores criminales y organizaciones terroristas de Colombia, son los impulsadores, los facilitadores de esas prácticas que hoy nos tienen atorados en un país violento y con un rezago de al menos 100 años en el desarrollo del país. Fue entre 2002 y 2010 y entre 2018 y 2022 que este país empezó a levantar cabeza, claro, siempre truncados por proyectos como el de Santos o proyectos como el de Petro, que no. Ellos siempre promueven y nos obligan a que empoderemos a los criminales, que hablemos con los criminales y que les demos poder político. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué nos pasa? ¿A usted qué le pasa? ¿De verdad usted cree que eso es lógico? ¿Usted de verdad cree que ese es el correcto de las cosas? ¿En qué momento dejó tostar el cerebro y creer en esas narrativas tan estúpidas? Ellos fueron parte del problema y toda esa clase política de atrás desde antes de 2002 y todo lo que vino con Santos y todo lo que estamos viendo con Petro, ellos son parte del problema. Ellos fueron gobierno durante el gobierno Santos. Ellos son los culpables que haya emergido el pacto histórico. Gaviria se sentó con Petro y lo avaló, y esa ambivalencia. Ellos son los culpables que todo este problema en el que estamos viviendo haya surgido, que haya tenido lugar, que haya tenido viabilidad. Ahora estamos atorados en esta política populista, victimizante, estatista. Esto terminará cayendo en una autocracia. Pues usted no lo ve que va para allá. Usted no lo ve.
Centro Democrático en sus 8 años de Uribe y sus 4 años de Duque impulsó las transformaciones reales de cero margen al crimen. Apeguémonos a eso, a nosotros, a nuestros principios. No caigamos en esa trampa de aliarnos con la misma gente que generó todo este problema. Miren, con nuestros errores, nuestra curva de aprendizaje, con nuestras cargas que las tenemos, sí, pero no somos los mismos, no somos los mismos que ellos. La mayoría de colombianos lo saben y las nuevas generaciones que vienen ya empiezan a comprender.